Porque te puedo asegurar que posiblemente no haya ningún profesional del culturismo que haga, y esto va a sonar muy egocéntrico, ¿no? Pero es una realidad. Posiblemente no haya algún profesional del culturismo que haga las cosas más perfectas que yo. La diferencia es que posiblemente ellos tengan una genética privilegiada y en mi caso, pues yo no la tenga. Entonces yo tenga que trabajar incluso más para conseguir estar mejor de lo que estoy y ellos a lo mejor no lo necesitan. ¿Cómo puedes pretender estar como alguien sin como mínimo hacer lo que ellos hacen? Rodrigo Garrobo, bienvenido. Muy buenas, un placer estar aquí con todos vosotros y muchísimas gracias por la invitación a Haz que pase. Muchas gracias por venir, tío. Ha sido un poco difícil la agenda porque me decías que pues, luego hablaremos un poco. También tienes tu emprendimiento, ¿no? Y vamos a hablar de muchas cosas. De momento lo que te he dicho es que eres la primera persona del culturismo con la que tengo el placer de hablar. Y tengo muchas, muchas dudas. Primero veo que estás súper fuerte, tío. Tienes un antebrazo que es enorme. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿sientes cuál es el mayor peso que has llegado a tener tú en tu vida? Bueno, lo primero, muchas gracias, eso me lo tomaré como un piropo, ¿vale? Y he de decir que estar fuerte no depende también de con quién se te compare, ¿no? Ujú. Pero bueno, a partir de ahí, yo lo máximo que he llegado a pesar han sido 110 kilos en una etapa de off-season, que se conoce como fuera de temporada, que al final es cuando tú intentas generar la mayor masa muscular posible, ¿vale? Evidentemente siempre se coge algo de grasa de cara en un futuro, pues poder limpiar, vamos a decirlo así, generar una recomposición, limpiar esa grasa que hemos adquirido para ver, pues bueno, todo lo que ha quedado debajo a nivel de masa muscular. Ujú. ¿Qué porcentaje de grasa tienes ahora mismo, por ejemplo? Pues no lo sé, la verdad es que ninguno de los competidores que nos dedicamos a esto solemos medirnosla. Ah, vale. Además, no suele ser excesivamente fiable, la manera más fiable de medirla es con un plicómetro, pero sí que es verdad que también hay un porcentaje de agua bastante elevado, que bueno, que al final todo eso de cara a poder medir con las tanitas, por ejemplo, las báculas de bioimpedancia y demás, puede hacer Ujú. que se altere en el mismo momento simplemente por haber bebido o no agua. Ujú. ¿En qué momento estás ahora de...? O sea, estás... Pues ahora mismo estoy a 3 semanas exactas de empezar temporada, así que en 3 semanas tengo la primera competición y bueno, con muchas ganas de ver ¿Y cómo es tu día a día ahora mismo? igual que siempre. Ujú. Para mí es algo bastante sencillo, yo siempre digo que las cosas tienen que estar muy equilibradas, tienes que generar un equilibrio y una sostenibilidad. Evidentemente cuando compites a lo mejor el momento en el que estás hace que haya ciertas cosas, ¿no?, que tengas que evitar, pues porque al final el cansancio o a lo mejor lo estricto de la dieta, que tiene que ir todo hilado mucho más fino, pues hace que ciertas cosas no las puedas hacer, Ujú. ¿vale? Pero mi día a día sigue siendo igual que siempre. Al final yo me dedico a mi trabajo, intento pasar el mayor tiempo posible con mi pareja, que además trabajamos juntos. Ujú. Y bueno, y tema de familia y amigos, pues dedicarles un poquito de tiempo que nunca está de más. Con esa envergadura, tío, ¿tienes algún tipo de problema en tu día a día que encuentres? Yo qué sé, el típico asiento de avión o camisetas. Veo que llevas todo así como muy ancho. Bueno, tema de ropa es porque me gusta, Ujú. ¿vale? Más que otra cosa. Pero sí y no. Me refiero, pues nada que no pueda tener, cualquier problema que pueda tener una persona que a lo mejor no esté fuerte y padezca sobrepeso. O Ujú. sea, que yo me refiero, al final tú vas a un avión, por ejemplo, y hoy en día que los locos, todos buscamos evidentemente Ujú. ahorrar lo máximo posible, ¿no? A la hora de viajar, con vuelos y demás, cada vez los asientos son más chiquititos, pues evidentemente pues a lo mejor a quien vaya al lado mío no puede apoyar los brazos, ¿no? Pero quitando eso, ningún problema a lo mejor que no pueda tener una persona que mida 1,90 y tenga el problema de que no le quepan las rodillas. Ujú. ¿Cuál sería para ti tu peso ideal? O sea, ¿con cuál te sentirías con tu peso perfecto? Uf, eso es complicado, ¿vale? Porque todo depende de si hablamos de a nivel funcional, ¿vale? Que estaríamos Sí, hablando sí, para el sí. día a día, Total, sí, sí, ¿vale? hablo de Entonces, a eso. nivel funcional, todo lo que sea culturismo o cualquier deporte de competición posiblemente sea contraproducente para tu día a día. Ujú. Entonces, yo creo que para mí, tal y como estoy ahora mismo, 10 kilos menos serían un peso bastante equilibrado para mí, para mi día a día, pero Ujú. no sería lo propio de cara a lo que yo estoy buscando en mi deporte. Ujú. Y de todas las... Bueno, de todo lo que necesitas, todas esas habilidades o... Sí, como la disciplina, el sacrificio, Ujú.
¿Con cuál te defines más? ¿Cuál crees que es la que más destaca de ti? Yo creo que serían todas. Mm. Y te explico por qué. Esto al final, como te digo, es mantener una sostenibilidad y un equilibrio y no te va a hacer mejorar algo por hacerlo 6 meses perfecto. Es mucho mejor hacer las cosas a un 90-95% bien y hacerlas de por vida. ¿Vale? Entonces, todo esto además es aplicable no solo al culturismo, sino a cualquier tipo de deporte o cualquier faceta de tu vida. Creo que al final, además, esto mejora mucho en todos los aspectos de tu vida porque te vuelve una persona organizada, te vuelve una persona metódica, te vuelve una persona que cuando tienes que serlo eres sacrificada, genera amor propio. Entonces, creo que es aplicable a toda la faceta de tu vida y te puede aportar muchísimo a cualquier cosa que te dediques, ¿no? ¿Y te viene de siempre o cuando maduraste fue cuando te diste cuenta que esto te gustaba? Bueno, yo me he dedicado toda la vida al deporte. De hecho, yo soy graduado en CAFIT. ¿Qué otros deportes has hecho? He jugado toda la vida al fútbol Mm. y luego al haber estudiado CAFIT he practicado muchos deportes, judo, tengo maestría, por ejemplo, de voleibol en la carrera, Ujú. he practicado otro tipo de deportes, ¿vale? Pero llegó un momento en el que por una lesión yo me empecé a apartar poco a poco del fútbol. Ya desde entonces yo ya estaba entrenando en gimnasio. Al final yo creo que llega una edad, ¿no? Con cierta pequeña madurez cuando entras en la adolescencia, a lo mejor con 16, 17 años, que quieres verte un poquito mejor, gustar, empiezan a llamarte la atención las chicas, ¿no? Entonces yo creo que te empiezas a cuidar un poquito más, te llama la atención el gimnasio. Entonces yo siempre he entrenado incluso cuando... cuando jugaba al fútbol. De hecho, recuerdo que las primeras veces yo me apuntaba a escondidas de mis padres, que ellos trabajaban por las mañanas, y me bajaba en verano, cuando yo tenía vacaciones, al gimnasio del barrio a entrenar los 3 meses de verano, ¿no? Llegó un punto, como decía, tuve una pequeña pubalgia, no llegó a ser bastante severa, que me impedía bastante continuar jugando en fútbol. Por aquel momento yo estaba en tercera división. Y bueno, me empezó a apartar, sumado a que encima el entrenador que tenía en ese momento pues no me daba mucha bola. Eso hizo que hubiese bastante frustración y yo empezase a derivar todo ello un poquito más de cara a tema de gimnasio, no a culturismo como tal todavía. Em, y además, ocurría que con el tema de la lesión me impedía poder practicar los deportes que yo necesitaba practicar en la carrera como para poder aprobar las asignaturas. Entonces empecé a dejar un poquito más de lado el fútbol, empecé a dedicarme un poquito más al gimnasio. A mis padres personalmente no les gustaba mucho el tema del culturismo y yo decidí que hasta que no terminase la carrera no empezaría a competir porque podría ser una excusa perfecta como para achacar que si yo tenía algún problema a nivel de estudios en cuanto a algún suspenso o alguna cosa, se podría achacar al culturismo O cuando sea, no tendría nada que tú ver. ya ahí pensás en el culturismo, ¿no? Es que fueses al gimnasio porque querías verte mejor, sino que ya tenías en No, tu cabeza. no, es que yo creo que hoy en día hay una corriente con el tema de las redes sociales que está haciendo mucho daño, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente lo que hemos hecho todo el mundo, que venimos un poquito más de vieja escuela, es empezar a entrenar porque te empezaba a llamar la atención. A partir de ahí empezabas a moverte en un círculo y conocías varias personas. Siempre había alguno que te recomendaba o que conocías que era preparador o nutricionista. Empezabas a lo mejor a hacer una dieta un poquito más en serio, a cuidarte más. Y llegaba un momento cuando ya llevabas años entrenando, tomando suplementación, haciendo dieta, que se te planteaba competir. Oye, tenemos un muy buen físico, te has planteado competir y bueno, y probabas. ¿Por qué no? Una vez que probabas, pues puede pasar dos cosas, que te guste o que no te guste. Y ya a partir de ahí, pues toma la decisión de qué vas a hacer de cara a un futuro. Hoy en día, esto es una moda. Y hay gente que no ha entrenado nunca que entra al gimnasio de cara a competir y eso para mí es un error. Entonces creo que no tiene nada que ver porque tú estás haciendo todo de cara a un fin. Cuando no tienes la motivación para ese fin, todo lo demás no se sostiene. En este caso, yo lo que hacía era porque me gustaba y aunque yo no compitiese, seguiría llevando el mismo estilo de vida. Porque ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿cuáles las decisiones o cambios que tenías que hacer simplemente por entrenar que te gustaba y enfocarlo a competir? Esa es la diferencia, ninguno. Yo hacía exactamente lo mismo, es más, yo aunque no compitiese, siempre me gustaba hacer por tener algún tipo de objetivo, ¿no? Una fase de volumen, una fase de definición, a lo mejor, claro, evidentemente en este caso en vez de enfocar la competición, lo enfocaba de cara a verano por verte un poquito mejor y ver un poquito las comparativas de cuánto había mejorado de un año a otro, ¿no? Y hacías incluso, yo en mi caso, y lo he hecho con clientes,
una pequeña puesta a punto, ¿no? Una especie de simulación de competición como para ver cuál es tu prime en un momento determinado y como marcar un punto de inflexión en el cual, pues a partir de ahí volvemos a marcar un volumen, pero vamos, sobre todo para tener un momento en el que tengas unas fotos, un vídeo en el mejor momento que tú te puedas ver, ¿no? Entonces, realmente es algo muy parecido a lo que yo hago a día de hoy, solo que a lo mejor, pues esto obliga a hacerlo en un momento y fecha determinados y de una manera más estricta, ¿no? De la otra manera, y me pasa con clientes, pues yo solo digo, vamos a hacer esto, pero yo no quiero que esto te genere ansiedad, vamos a intentar hacerlo de manera sostenible, entonces, si la definición no la terminamos esta semana, podemos terminarla dentro de 4. O sea, vas jugando un poquito con los tempos y con la situación personal de cada persona. Ujú. ¿Cuál es la edad útil, si se puede llamar así, del culturismo? O sea, ¿en qué edad es recomendable empezar, como mínimo, y hasta qué momento se retiran? Puf, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que los bajones ya importantes empiezan a llegar más o menos a partir de los 40, ¿no? El prime entre 30 y 35, casi 40 años. Y momento para empezar, cualquier momento es bueno, siempre. O sea, y de hecho, cuanto más joven, mejor. La gente pensará que es una aberración, pero yo creo que está mal matizado cuando ellos piensan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque que un niño con 6 años u 8 años empiece a entrenar no significa que empiece a entrenar como a lo mejor pueda entrenar yo. Significa que empieza a entrenar de una manera en la cual él empiece a aprender a lo mejor la técnica de ciertos movimientos o algunas cosas con mucho menos peso y que sea algo didáctico, ¿vale? De cara a como se hace en otros deportes, ¿vale? Como pueda ser en fútbol y demás. Judo, que lo que se hace es buscar a lo mejor cómo mejorar esa técnica, cómo aprender esa técnica mediante juegos, ¿vale? Que sea algo atractivo para ellos. Claro, si tú empiezas a entrenar con 18 años, 20 años y empiezas a aprender un ejercicio, vas a tener un aprendizaje y una adaptación Ujú. que no te va a permitir todavía mejorar mucho hasta que no tengas ese aprendizaje y esta adaptación para poder hacer las cosas de una manera más perfecta, vamos a decirlo así, ¿no? Si tú llevas practicando esa técnica desde los 6 años, a partir de ahí, en el momento en que tú quieras coger peso, la técnica ya está pulida, por lo tanto no vas a tener tanta dificultad. Ujú. Sí, ¿no? Y que además el deporte siempre está alrededor de unos valores o, bueno, una educación que bastante positiva, ¿no? Mm. Pues eso, hablamos antes de la disciplina o, los hábitos, por ejemplo. Yo en el fútbol, que también he estado durante mucha parte de mi vida practicándolo, pues te dan estos valores de deporte, de trabajo en equipo, Eso es, respeto. bueno, incluso de saber decir que no a ciertas cosas, porque cuando llegas a ciertos niveles, pues necesitas descansar bien, tener una buena alimentación, y eso cuanto antes lo tengas, pues muchísimo mejor. En el caso del culturismo, ¿cuáles son los valores que tú crees que más así predominan? No sabría decirte, yo creo que ocurre un poco en todos los deportes, ¿no? Y creo que al final es qué y cuánto estás dispuesto a hacer para llegar a lo que quieres conseguir. Creo que en el fútbol es un poco complicado, porque creo que en este caso el prime en el fútbol para determinar si llegas o no llegas es una edad muy temprana. Ujú. Y creo que a lo mejor tu cabeza no está preparada Total. a nivel madurativo para las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Al final bueno, en otros deportes pues puede a lo mejor alargarse un poco o Mm. cuando hablamos de que tu prime puede ser un poquito más tardío, si tú estás todavía disfrutando de esa, vamos a decir, adolescencia, ¿no? Ujú. Pues es algo comprensible. Pero en el caso de fútbol, por ejemplo, yo estoy convencido de que si yo volviese atrás y volviese a mis 17 años con la madurez y la cabeza que yo tengo ahora, posiblemente llegaría mucho más lejos. Y con los Claro. conocimientos que sé a nivel de nutrición, Sí, a suplementación. mí me pasa lo mismo y esta conversación la he tenido con un montón de amigos, incluso a algunos que han llegado bastante lejos. Claro, pero una de las cosas que yo, por ejemplo, pienso es que ahora mismo sí que se está alargando un poquito más la vida útil de un futbolista precisamente porque ahora mismo son atletas, o sea, se tienen un culto al cuerpo precisamente que es increíble, les alarga la esperanza de vida deportiva, por así decirlo. Y claro, en tu caso, que es por y para eso, entiendo que, bueno, que también llegarás a ganar una calidad de vida que si no lo practicases, ¿no? Claro, pero ahí te voy a matizar una cosa, Ujú. y es un poco lo que venía comentando. No es lo mismo a lo mejor culturismo y fútbol, porque tú en el culturismo a lo mejor puedes empezar a tomarte las cosas más en serio, a nivel madurativo, por lo que sea, ¿no? Por los motivos que sean. Empiezan a tomártelas un poquito más en serio con 28 años y con 30 y pico, si tú genéticamente estás dotado para ello, puedes llegar perfectamente. En el fútbol
Has hablado de que se alarga tu vida deportiva, pero si con 22 años no has llegado, va a ser muy complicado que llegues a primera división si no has destacado antes. Y eso es al final a lo que yo achaco, un poquito lo que te comentaba antes, que tienes que tener la cabeza muy centrada en un momento determinado y que ese momento no vuelve. En cambio, en el culturismo, tú puedes estar entrenando por hobby, a lo mejor a una intensidad no muy elevada, porque simplemente lo haces porque te gusta, y de repente te hace un clic en la cabeza con 28 años y te quieres preparar para competir. Y si tienes que llegar, llegas. En cambio, en el fútbol, si tú con 28 años, por mucho que puedas jugar hasta los 40, como es el caso de Cristiano Ronaldo, que se cuida por y para el fútbol, eh, veo muy complicado que con 28 años, si quieres ponerte a jugar a fútbol de repente o a tomártelo en serio, llegues a primera división. Sí, sí, no, no, total. También pienso, tío, que en una vida ligada al cuerpo, ¿no? O sea, al final, parte de tu identidad está en el físico, ¿no? Porque tú vives, como digo, por y para mantener ese físico Ujú. que te sirva para competir, que también entiendo que en tu día a día lo harías porque te gusta y sentirte bien, pero al final tú te manejas bien en esa... Cuando esto acabe, ¿no? Tu cuerpo no será el mismo, es imposible. Em, ¿Tú crees que puedes sentir como ese miedo a decir, ostras, ya no estoy igual de bien que siempre? No, es que la palabra no es estar igual de bien que siempre, es que hay que tener muy claros los objetivos que tenemos cada uno, ¿no? No es lo mismo tener un objetivo competitivo, como te comentaba antes, que al final a lo mejor yo tengo que estar pesando pues unos kilos que a lo mejor para mi día a día no son tan funcionales, eh, pero son necesarios si yo quiero conseguir el objetivo que quiero conseguir y a lo mejor si yo me retiro mantengo un físico bastante bueno, ¿vale? Un físico muy óptimo, pero no enfocado en la competición. Entonces, a lo mejor ahí sí me mantendría con esos 90 kilos que te comento, que para mí serían muy funcionales, porque yo actualmente estoy a 3 semanas de competir y estoy pesando 100 kilos. Y lo mantendría de una manera estable, siendo un poquito más flexible incluso con la alimentación. Ujú. Y eso me permitiría pues seguir manteniendo una imagen óptima para las marcas, de cara a poder pues seguir trabajando como imagen y disfrutar del deporte que me gusta. Ahora que mencionas lo de las marcas, ¿es sostenible ser culturista? ¿De dónde vienen tus ingresos como culturista? Bueno, los míos personalmente vienen del trabajo. Ujú. Yo tengo una tienda de suplementación deportiva, de dietética y de nutrición. Luego, aparte, junto con mi pareja, tenemos un gimnasio en Arganda del Rey, en Madrid. Y, y luego, por otro lado, bueno, Pero digo, del- expresamente del culturismo, que, del, que- del culturismo no se vive. claro, esa es Del otra culturismo no pregunta. se vive, pero sí de todo lo que envuelve al Sí, culturismo. Y por supuesto. depende del nivel que tengas, Ujú, ¿vale? Porque hay mucha gente que vive pues a lo mejor de trabajar con marcas de suplementación, de ropa, ujú, pero realmente su trabajo es creación de contenido en redes sociales o imagen, y a lo mejor no tienen por qué haber competido nunca. ujú, Entonces, al final lo que vende es la imagen que tú proyectes y lo que puedas generar de cara a las marcas. ujú. ¿Tú te ves haciendo esto toda tu vida? Me gustaría, ¿por qué no? Ujú. Pero simplemente por el mero hecho de que el- la forma de vida que tienes te encanta, entienda, ¿no? Y Eso ya te es. has acostumbrado a ella. Es que además hay mucha gente, ese es un poquito el problema que hay, que es a lo que yo hablo de equilibrio y la sostenibilidad. Hay mucha gente que comenta el tema de la dieta estricta. Ujú, A mí posiblemente me genere más estrés saltarme la dieta que no saltármela. A mí realmente me gusta lo que como, ¿vale? Y la gente pensará, y esto es muy habitual en gente que está fuera de todo este sector, que a lo mejor nosotros nos basamos nuestra alimentación en pollo y brócoli, ¿no? O en merluza, pues nada más lejos de la realidad. No, no ujú, tiene nada que ver, ¿no? Al final tienes un montón de variedad de alimentos, ¿vale? De hecho, posiblemente todos los clientes que lleven coman o tengan la opción de comer lo mismo que yo, ¿vale? Y es una dieta que es bastante sostenible y además te permite pegarte tus caprichos de vez en cuando porque eso es lo que te va a permitir toda esa sostenibilidad. Entonces, me ha ocurrido con clientes que cuando ellos, por ejemplo, la alimentación que llevan no es adecuada, comen, por ejemplo, mucha comida basura a diario, ujú, llega un punto en el que ni siquiera la disfrutan. Que cuando tú estás, por ejemplo, disfrutando de la alimentación que comes, pero no es una alimentación más saludable, y tienes a lo mejor una o dos comidas libres y tú eliges qué es lo que quieres comer, y ya sea una pizza, una hamburguesa, puedes optar incluso a bocadillo de calamares, cocido, lentejas, lo que a ti te apetezca, disfruta mucho más lo que estás comiendo y lo ujú. aprovechas de una manera diferente. Entonces,
A mí, en mi caso particular, nunca he sido buen comedor, ¿vale? Hay un montón de alimentos que no me gustan. No me gusta el marisco, no me gusta el pescado, no me gusta salir, por ejemplo, a tapear. Entonces, yo realmente no tengo problema ni inconvenientes en hacer lo que hago y es más, me gusta lo que hago. Lo podría mantener de por vida. A lo mejor, como hablo, si ya me retiro, pues manteniendo esa flexibilidad de a lo mejor tener alguna comida libre más que nada, no por el hecho de la dieta, sino por el tema social. Pues te podría a lo mejor salir un poquito más con mi pareja o con amigos. Este justo era el tema que quería abrir ahora porque, bueno, es el de lo que más se habla, ¿no? La de veces que imagino que habrás tenido que aprender a decir que no a, no sé, no sé si a planes o incluso a emprendimientos que quieras hacer porque tienes que pasar mucho tiempo entrenando o cómo gestionas... No, eso es otro error. Ujú, Yo realmente, y se lo digo a todo el mundo, no más es mejor, sino mejor es mejor. ¿Qué ocurre? Que yo intento ser lo más eficiente posible, por ejemplo, con el entrenamiento, para que me quite el menor tiempo posible de mi vida. ujú, Entonces, yo entreno. Antes entrenaba 5 días a la semana, desde que estoy con mi nuevo preparador, bueno, nuevo, llevo ya 3 años trabajando con él. Él me pautó 6 días, pero por ejemplo mis entrenamientos son de hora y cuarto, no más. ujú. Entonces, hay mucha gente que se piensa que además cuando compites tienes que aumentar el tiempo de entrenamiento. No, hay que seguir haciendo lo que tú vienes haciendo. Lo que sí que puede aumentar a lo mejor un poquito para mejorar ese gasto calórico o aumentarlo es el cardio, ¿vale? Que eso evidentemente es tiempo. Me refiero, tú el entrenamiento puedes descansar menos, descansar más, eso va a hacer que el tiempo total del entrenamiento varíe, pero si tienes que hacer 35 minutos a la bici, son 35 minutos y no hay otra. Pero yo siempre digo que hay que intentar hacer las cosas de la manera más eficiente posible para que con lo mínimo posible consigamos lo máximo posible. De cara a que si en algún momento hay que aumentar algo, no nos lleve 3 horas de nuestro día, porque eso sí que no se volvería sostenible. Entonces, claro, yo te digo, mira, Marcos, tú quieres competir, perfecto. Claro, lo que no se puede es plantearnos competir, en tu caso, en 6 meses. Pero si quieres hacerlo a largo plazo, ¿vale? 2, 3 años, ir viendo cómo va funcionando, nosotros plantearíamos a lo mejor incluso entrenamientos de 45 minutos, ¿vale? Que a ti te sean cómodos, que los puedas mantener en el tiempo, que no te cueste hacerlo y que te permitan seguir con tu día a día de una manera normal, porque 45 minutos al día te puedo asegurar Ujú. que todo el mundo puede sacarlos y que posiblemente pierdan o perdamos muchísimo más tiempo en redes sociales como pueda ser Instagram o Buah, TikTok total. sin hacer absolutamente No, nada. pero sí que me rompes un mito que yo tenía. Bueno, un mito o la sensación de yo tenía que para llegar a tu nivel había que entrenar muchas horas. Y No, mañana y tarde. De hecho, no. yo creo que he escuchado días atrás, ¿no? Algún podcast y tal de Joan Pradel que explicaba su rutina y ese chaval entrena muchas horas. Sí, a ver, Bueno, de posiblemente. hecho, él dice que es que hay días que no lleva. Cuando le hicieron la entrevista, creo que decía que llevaba 15 días sin salir de su casa. Porque Claro. tiene el gimnasio dentro y hace todo dentro. Sí, así es. Yo para mí creo que entrenar, por ejemplo, dobles sesiones como hizo Joan en su momento, creo que puede llegar a ser contraproducente. ¿Vale? Y luego, por otro lado, estamos hablando de un caso muy particular, ¿vale? Joan Prades, estamos hablando de un caso genético privilegiado. Ujú, Posiblemente su cuerpo sí aguante esas dobles sesiones, pero estamos contando con una persona que no tiene un trabajo a lo mejor físico o un trabajo externo porque él es emprendedor, él se dedica también a creación de contenido en redes sociales, tiene su marca de ropa, no sé si la vendió, ujú, y tiene tiempo para hacer eso. Si yo a ti te digo que para competir tienes que hacer dobles sesiones, entrenar 2 veces al día, 2 horas cada sesión, posiblemente ni siquiera empieces a entrenar. Entonces, ujú. por eso digo que tiene que ser algo de manera sostenible. Lo de los 15 días sin salir de casa, bueno, yo ayer estuve en un cumpleaños y compito 3 semanas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Eso es algo personal, no es algo que vaya ligado al tema del Total, culturismo, claro. ¿vale? De hecho, yo considero que eso es un error. Y de hecho, ahora mismo él ha cambiado esa mentalidad. Yo tengo buena relación con Joan y la verdad que Joan tenía una parte muy buena, ¿vale? Que es ese amor propio, esa disciplina que quizás es exagerada de cara a tengo este objetivo y hago lo que haga falta, como si tengo que estar 15 días encerrado en Mm, casa, pero se ha dado cuenta antes de las últimas competiciones que no es necesario eso. Y a la vista está que le han ido mucho mejor los resultados que ha tenido últimamente cuando ha sido más feliz. ujú. Entonces, creo que no tenemos en cuenta la psicología, no tenemos en cuenta la cabeza y aislarte tanto de cara a conseguir un objetivo posiblemente sea más contraproducente que los beneficios que te va a ocasionar. Ujú. También entiendo que, como has dicho antes, ¿no? Que es más importante la calidad del entrenamiento que la cantidad. Porque pasa incluso, a mí me ha pasado, ¿eh? A nivel, no sé, amateur o gente que se quiera ver simplemente bien, que ves a los chavales cogiendo más peso de lo que necesitan y hacen mal la técnica y este tipo de cosas. A mí me pasó, yo tuve que cambiar eso
vamos, con un amigo que me enseñó a cómo entrenar en un gimnasio y evolucionan muchísimo más cogiendo los pesos que tocan que por querer fliparte y que te vean en el gimnasio que levantan mucho peso. Eh, sí, a ver, yo esto voy a matizar un poquito, no lo veo del todo mal y depende de en qué momento y en qué situación. Y explico lo que quiero decir. Yo creo que todos hemos pasado por ese punto, ¿no? Pero hoy en día hay una corriente de la gente joven que se centra mucho no solo en la técnica, sino en la biomecánica de los ejercicios. Yo creo que al final hay una época para todo. No es lo mismo entrenar, como dices, haciendo el burro, aunque implique un poquito trabajar con mala técnica. En mi caso, con 35 años, llevando 20 años entrenando, ¿vale? Que en el caso de una persona con 18 años, 16, que sus articulaciones están en perfecto estado, que su cuerpo va a recuperar muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque realmente yo creo que todos hemos pasado por la situación de querer superarnos constantemente hasta el punto de llegar a hacer los ejercicios con una ligera mala técnica. Matizo, ligera mala técnica, no entrenar mal, ¿vale? Entonces, eso te va a permitir generar unas adaptaciones, sobre todo mentales y psicológicas, a que tú entiendas que para ponerse fuerte hay que mover peso, hay que mover kilos. Una vez que tú haces eso, ¿vale? Posiblemente la progresión en carga sea bastante mejor y luego, como tú dices, haya alguien que venga y te reconduzca a decir, vale, mueves esto mal, vamos a mover esto bien. Pero si tú, por ejemplo, movías 40 kilos mal, posiblemente con 30, 32 y medio, 35 lo puedas hacer bien. Si tú solo te centras en hacer las cosas bien, perfectas, técnica impoluta, a lo mejor todavía seguiría moviendo 15 kilos en vez de esos 30. ¿No? Entonces, creo que hay etapas para todo. Creo que, evidentemente, un buen guía, que es algo que a lo mejor muchos de joven no hemos tenido, porque todo esto no tenía el auge que tiene ahora, creo que te puede sacar mucho partido. Pero bueno, creo que hay etapas para todo y que de todo se puede sacar partido. Al principio, cuando hablabas de la etapa del fútbol, has mencionado un poco la frustración. ¿Te la has encontrado también en tu camino como culturista? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lidias con ella? Yo creo que es aprendizaje, ¿no? Además, creo que es necesario. Creo que es necesario porque no pueden salir las cosas siempre bien. Y a ganar, a que las cosas salgan bien, yo creo que a eso nos acostumbramos muy rápido, es algo muy sencillo. Pero a perder, a que las cosas no salgan como esperas. ¿Cuáles son los puntos que más te frustran? No sé si es en verte más grande o el objetivo que quieras de tu cuerpo o la alimentación. No, incertidumbre. Y te explico a qué me refiero. Me puede frustrar, pero es algo que con tantos años de competición ya tengo interiorizado. Me puede frustrar que a lo mejor no obtengas el puesto que tú piensas que mereces, pero al final tú tienes que saber a lo que juegas. Y este deporte es un deporte que dentro de la objetividad es bastante subjetivo. ¿Vale? Entonces, dentro de una línea de competición, tú puedes tener competidores diferentes, muy diferentes, y que a lo mejor los jueces, por lo que sea, ese día esos jueces estén valorando a lo mejor unas cosas que priman por delante de otras, ¿no? Y a lo mejor el mismo día, con el mismo line-up de competición, con un panel diferente de jueces, a lo mejor los puestos serían diferentes. Pero tú tienes que saber, porque esto no es, son 10 kilómetros, tenemos que correr y si yo llego antes gano, ¿vale? Esto es algo que es, en cierto modo, subjetivo. Y a eso yo creo que es algo beneficioso porque tú tienes que acostumbrarte a esa frustración para saber, oye, esto es lo que hay y puede pasar, ¿no? Y sobre todo también la frustración de, al final esto no es algo perfecto 100%, que todas las veces que hace lo mismo el cuerpo responda igual o consigas lo mismo. Entonces hay muchas veces que tú pruebas ciertas cosas, pues a lo mejor en puesta a punto la última semana de competición y salen mal. Yo creo que eso es lo más frustrante porque tú al final has hecho todo lo que tienes que hacer para conseguir tu prime en un momento determinado y pueden salir mal y pueden no salir bien, ¿no? Y eso tienes que aprender también, que es un aprendizaje de cara a saber qué te va bien y qué te va mal. Para la gente que no entienda a lo mejor tanto de culturismo, ¿cuáles son los puntos clave en una competición que se valoran y hasta qué punto es la parte objetiva que tú puedes trabajar en ello 100% y lo otro que es subjetivo? Pues hay ciertos, evidentemente tú tienes un reglamento, ¿vale? Y tú tienes una serie de pautas que hay que cumplir o que se valoran, se evalúan en este caso. Pero hay que hacerles, bueno, hay que hacerles, no, hay que explicar a la gente que hay diferentes categorías. Hay categorías masculinas, categorías femeninas, y luego dentro de las masculinas y las femeninas hay diferentes categorías. Algunas que van en función de la talla, pueden pesar una cosa u otra, otras que simplemente se pesan, no hay talla.
Otras que simplemente se tallan, no hay peso y trabajan con un mañador en el cual las piernas no se tienen tan en cuenta, que también se evalúa la belleza. La belleza no es tan objetiva, es ligeramente subjetiva y se evalúa en conjunto. Entonces, dependiendo de la categoría en la que tú te muevas, las directrices para puntuar o evaluar van a ser diferentes, ¿no? Pero por norma general, dentro de cada categoría, evidentemente siempre se mira masa muscular o cantidad de masa muscular, redondez, simetría, dureza o rocosidad a nivel visual, estética, y todo eso pues al final es una serie de parámetros que tú tienes que intentar cumplir o enseñar. Intentar cumplir o enseñar me refiero porque si tú tienes una genética perfecta con un físico, con una cintura estrecha, ancho de clavículas, pues bueno, te será muchísimo más fácil posar porque no tendrás que hacer nada raro. Pero si tú, por ejemplo, tienes una cintura ancha o las clavículas no son tan anchas como te gustaría, pues te va a tocar posar de alguna manera para intentar ocultar tus fallos y mostrar tus puntos fuertes. En cuanto a la preparación de estos momentos, ¿se asimila un poco a la de boxeadores o luchadores y demás? Estos ejercicios que hacen de sudar y quitarse agua y demás. No, es completamente diferente porque en el caso de los deportes de contacto o artes marciales, boxeo y demás, en ese caso ellos lo que buscan es intentar mantener el rendimiento lo máximo posible, pero hacer un corte de agua, aunque el físico a nivel estético y visual se vaya al traste. En nuestro caso necesitamos sí o sí mantener esa estética, porque realmente es lo que a nosotros nos va a puntuar, ¿vale? Entonces tendrás que hacer todo lo posible por adaptarte a la categoría que tienes, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo que mirar peso en mi categoría, pero hay otras categorías que tienen que dar un peso sí o sí y a lo mejor tienen que jugar un poco como ellos, pero no pueden hacer esas locuras porque si no, posiblemente el físico se vea resentido y luego a la hora de competir no estés como deberías de estar. De todo lo que te engloba el culturismo, ¿no? Esta dedicación y demás, ¿cuál de ellas, qué has aprendido del culturismo que te ayuda en otra faceta de tu vida? ¿O el emprendimiento o en tu vida personal? Bueno, yo creo que es un poco todo lo que te comentaba antes, que no es el culturismo en sí, sino el estilo de vida, que ya formaba parte de mi vida antes del culturismo. Al final esto Es una simplemente es, corriente que te lleva por el mismo camino. claro, porque al final simplemente es pues lo que hablamos, el volverte una persona metódica, el volverte una persona ordenada, organizada, el tener ese amor propio de que cuando empiezas algo, por ejemplo, tienes que terminarlo, el valorar o no, hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar cosas para conseguir el objetivo. Normalmente muchas veces, y esto ocurre ya no solo en deportes, sino en muchas otras cosas, todo depende de la motivación que tú tengas para hacer algo y si estás dispuesto a sacrificar lo que tienes que sacrificar para llegar a ello. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, con el tema de la dieta, ya no hablamos de deporte, de competición, ni mucho menos, que a lo mejor le gusta más comer que verse bien. Entonces es muy complicado mantener una dieta de manera sostenible si no tienes un objetivo, ¿no? Y pongo el ejemplo muchas veces, por ejemplo, que ocurre con el tabaco, ¿no? Y al final yo lo digo, y a mí hay una cosa que me molesta soberanamente con clientes, me ocurre con dietas y demás, pero pongo el ejemplo del tabaco porque es muy obvio. Cuando ponen excusas, que al final son excusas para ellos mismos, pero que a mí no me engañan porque yo les puedo rebatir todas ellas, ¿no? Y es un ejemplo, o sea, yo no puedo dejar de fumar. Bueno, tú no quieres dejar de fumar. Entonces, si empiezas por ahí, si tú no quieres dejar de fumar, yo no voy a poder hacer nada por ayudarte, pero estamos de acuerdo. Tú tienes un hecho y tienes claro que no quieres dejar de fumar. Perfecto, hasta ahí bien, tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. Pero el hecho de no poder, creo que es algo que implica que te estás engañando a ti mismo, ¿vale? Porque considero que te gusta más fumar que el objetivo que tú tienes en este caso, que es dejarlo. La motivación no es la suficiente y algún caso habrá, pero muy pocos, ¿vale? Que vayan al médico y que llegue el médico y te diga, mira, si no dejas el tabaco, Te quedan 2 días. en 6 meses posiblemente fallezcas. El 99,9% de la gente deja de fumar, porque ahí la motivación que tienen es mucho mayor que las ganas de fumar. Entonces, yo creo que al final es motivación mal dirigida y no es tanto lo que hablamos de falta de disciplina. Y cuando te falta a ti, por ejemplo, esa motivación, ¿cómo trabajas para conseguirla? ¿En qué te Disciplina. esfuerzas? Es que la motivación no está siempre. Tiras para adelante y listo. Es que la motivación no está siempre, pero yo es lo que te digo. Yo pienso que yo tengo un objetivo y que para yo llegar a ese objetivo
tengo que hacer esto. Ujú. Hay días que te apetece, hay días que no te apetece, pero tienes que cumplirlos. Hay días que son para disfrutar, hay días que son para cumplir. Incluso días malos muchas veces te sorprende porque sacas un entrenamiento bastante bueno, ¿no? Pero yo se lo digo a todo el mundo. La gente se piensa que tú porque te dediques a esto estás todos los días súper motivado. Las preparaciones son muy largas, no es lo mismo, y pasa con los opositores, ¿no? Yo siempre lo achaco a los opositores, yo tengo clientes que son opositores, no es lo mismo tener una oposición o una competición a un mes vista que tenerlo dentro de un año o dos. Y mantener el foco cuando el objetivo está muy lejos es muy complicado. Entonces ahí tiras de disciplina, no de motivación. ¿Por qué un opositor estudia 2 años antes, todos los días, se levanta a las 7 de la mañana si es necesario para estudiar antes del trabajo? Porque quiere aprobar la oposición, no porque tenga ganas de estudiar. Pues esto es un poquito lo mismo. Sí, además yo creo que también se suple un poco con una buena planificación, porque, como tú dices, cuando el objetivo está muy lejos, necesitas al menos tener metas cortas que te motiven a dar el pasito siguiente. Pero lo que sí, según vas hablando, me estoy dando cuenta que, claro, practicar algo como el culturismo te hace empaparte de mucho conocimiento de diferentes ramas, porque entiendo que sabrás mucho más de nutrición que yo, simplemente por que luego lo has podido estudiar o no, pero simplemente por el mero hecho de practicarlo, sabrás incluso de calidad de sueño, no sé, has aprendido mucho, practicas mucho este tipo de hábitos que se han puesto ahora muy de moda como de calidad de vida. ¿Cuánto duermes tú, por ejemplo? Poco, ¿Sí? menos de lo que debería. Mm. Sí, a lo mejor estoy durmiendo entre 5 o Ostras. 7 horas. Bueno. Entre 5 o 7 horas, dependiendo del día. También depende un poquito de los momentos. A lo mejor cuando se acerca la competición, si ya tienes el metabolismo muy acelerado, el cuerpo no te pide dormir tanto, Ujú. ¿vale? Lo que hablamos, cuando a lo mejor estoy en 110 kilos, igual te pasas todo el día letárgico y somnoliento, y eso no es algo Ok. agradable, por eso digo que no es funcional, ¿no? Mm. A mí me ha llegado incluso a pasar de ir con mi pareja y mi pareja estar, o sea, un poco esto en tono jocoso, ¿no? Pero preocupada cuando conduzco porque de un momento a otro a lo mejor te empiezas a quedar dormido, ¿vale? Al final yo creo que todo eso es un estado letárgico normal Ujú. cuando estás ingiriendo a lo mejor 6.000 calorías al día, ¿no? Porque al final las digestiones se vuelven muy pesadas y bueno, es algo que suele ocurrir. Em, entonces, al final, es que volvemos todo a lo mismo. Todo depende de qué sea sostenible para ti y qué pueda ayudarte. Hay mucha gente a lo mejor que se levanta a las 5 de la mañana Ujú. y pega duchas de agua fría. Eso pues a lo mejor puede tener un sentido, pero es algo que no va conmigo. ¿Vale? Entonces podría hacerlo perfectamente, pero posiblemente a la semana te diga que voy a volver a lo mismo que Ya, hacía claro. antes. ¿Y practicas algo, yo que sé, grounding o el tema de la luz roja? Todo esto, No, sauna. no, la verdad que no. Considero que hay ciertas cosas que a lo mejor pueden tener cabida, ¿vale? Pero no, no es algo que me haya propuesto ni algo que en cierto modo me llame la atención. Creo que hay cosas que a lo mejor no me cuesta mucho hacerlas Ujú. y creo que hay otras que si te cuestan un poquito y encima no se facilitan, pues bueno, pues directamente no las haces. Ujú. Ahora mismo, el tema del culturismo, entiendo que, bueno, lo has mencionado antes tú un poco, que habrá ahora más información donde te puedas empapar de cosas que antes, cuando tú empezaste, ¿cuáles eran tus referentes o en qué te basabas para saber que estabas haciendo las cosas bien? Eh, es que cuando yo empecé a entrenar no tenía. Prefiero, yo empecé a entrenar por hobby porque me quería ver Ujú. bien. ¿Vale? Y como decía, jugar al fútbol. Entonces mi intención no era pesar 100 kilos, mi intención era mejorar mi físico. Ujú. Para tener un físico que gustase a la gente, que me gustase a mí. Sí, ¿No? sí, sí. Sobre todo que me gustase a mí. Ya de por sí yo era una persona que siempre he estado bastante delgada, se me marcaba bastante los músculos, entonces no he tenido nunca problemas de autoestima en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo nos gusta siempre vernos un poquito mejor, ¿no? Y como te digo al final, pues conocí por casualidad, me recomendaron comprar un producto en una tienda, fui allí, conocí al que fue mi preparador durante 9 años, mi primer preparador, y bueno, empecé a trabajar con él con el tema de la dieta. Ujú. No tenía un referente tampoco claro, pero sí que intentaba buscar información donde pudiese, ¿no? Al final yo creo que cuando tú eres joven intentas buscar a ver qué es la panacea, ¿no? Como si fuese una píldora mágica que cambiase todo. Y yo creo que nada mejor que poder probar en tus carnes pues un poquito todo, ¿no? Que creo que al final experimentar es algo positivo y si además tienes un guía que a lo mejor ya lo ha hecho, pues tampoco está de más que te vaya guiando y explicando pues esto sí, esto no y por qué, aunque tú quieras probarlo. Y yo recuerdo, ¿vale? Que
que me ocurrió una cosa bastante curiosa. Por ese momento no estaba tan de moda o no existían las redes sociales de la misma manera que ahora, no había tanta sobreinformación. Y yo me compraba revistas tipo la Muscle and Fitness, Ujú. ¿vale? Que te aparecía pues gente del Olimpia, competidores de los más importantes del mundo, y te aparecía su dieta de volumen o su dieta de definición. Y yo pues me llevaba esas revistas a los viajes o en casa e intentaba ver qué es lo que comían, a ver si había algo diferente. Luego con el tiempo te empiezas a dar cuenta que esto es simplemente sostenibilidad, hacer las cosas día tras día tras día durante meses y años Ujú. y ver cómo poco a poco tu cuerpo va respondiendo en base también a tu genética, ¿no? Porque te puedo asegurar que posiblemente no haya ningún profesional del culturismo que haga, y esto va a sonar muy egocéntrico, ¿no? Pero es una realidad. Posiblemente no haya algún profesional del culturismo que haga las cosas más perfectas que yo. La diferencia es que posiblemente ellos tengan una genética privilegiada y en mi caso, pues yo no la tenga. Entonces yo tenga que trabajar incluso más para conseguir estar mejor de lo que estoy y ellos a lo mejor no lo necesiten tanto. Pero Ujú. bueno, es algo que con el tiempo, es algo que con el tiempo empiezas a asumir. De hecho, mira, hay una anécdota y yo creo que esto puede ayudar mucho a la gente, que a mí me pasó con gente en el gimnasio. Yo siempre voy, me llevo un batido con ciertos productos intraentrenamiento para tomar durante el entrenamiento, aminoácidos, a lo mejor hidrato de asimilación rápida para mantener elevadas las reservas de glucógeno y no cansarte o no bajar el nivel del entrenamiento durante el entrenamiento, sal para mantener un poquito la hidratación, ¿vale? Y la congestión. Em, y me acuerdo entrar en un gimnasio en el que yo entrenaba normalmente y a lo mejor a la media hora de estar entrenando venir un chico y comentarme, joder, cada día te veo más fuerte. Y yo me quedaba así y me decía, "Uf, ojalá algún día estar como tú". Y yo me quedaba mirando y yo decía, vale, una pregunta, ¿dónde está tu botella de agua? No, no, yo no tomo agua, ¿vale? No te hidratas entrenando, ¿vale? ¿Dónde está tu batido con suplementación? Yo no tomo suplementación, ¿vale? Y le digo, cuando tú llegas aquí, yo llevo media hora entrenando. Cuando tú te vas, a mí me queda todavía media hora. Em, no tomas agua, aquí está la mía. No tomas suplementación, aquí está la mía. ¿Cómo puedes pretender estar como alguien sin como mínimo hacer lo que ellos hacen? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo quisiera ser Cristiano Ronaldo, como mínimo tendría que ver a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cuánto entrena, qué come e intentar imitarlo. Y luego a lo mejor la genética determinará si yo llego a ser él o no. Ujú. Pero lo que no puedes pretender es hacer o ser como alguien sin ni siquiera hacer lo que esa Ujú. persona hace, ¿no? Entonces eso es algo que, Sí, que yo creo que... eso es una de las cosas que intento promulgar en el podcast, que no te pongas excusas. Tú, con las cartas que te han dado, intenta hacer todo lo posible. Ya veremos luego dónde acabamos, pero al menos ponte, porque si ni si. Pues un poco también lo que dices tú con el tabaco, es que si ya partimos desde que sí. te pones tú el propio no, pues es que ya poco podemos hacer Pero aquí. volvemos a lo mismo, es que son excusas. Quiero recordar que te dedicas al pádel, ¿verdad? Ujú. Vale. Y yo quiero ser profesor como tú o jugador profesional de pádel. Y voy a empezar ahora a entrenar. Pero voy a entrenar 20 minutos 3 veces a la semana. ¿Qué te parece? Pero, Va a estar complicado. pues lo mínimo que tendré que hacer será Sí, hacer lo que haces tú o intentar recuperar el tiempo incluso haciendo más mm, para llegar a lo mismo que eres tú, ¿no? total. Entonces, yo creo que es algo que la gente no es muy consciente, ¿vale? Y al final por eso digo que ahí viene un poquito determinado el qué estás dispuesto a hacer y cuánto estás dispuesto a sacrificar para conseguir lo que realmente quieres Mm. conseguir. De hecho, yo creo que eso es una de las grandes pandemias que tenemos ahora en la sociedad, porque como tenemos todo para allá, creo que el largoplacismo se está deteriorando muchísimo. Y yo creo que por eso ahora mismo hay como menos ímpetu en conseguir cosas que llevan mucho tiempo. O sea, lo quieres todo para mañana, y claro, eso es bastante difícil. Y de hecho, yo siempre tengo un ejemplo que me lo dio mi amigo Jaime, en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, que es algo igual. No inventes la rueda. O sea, si tú quieres hacer un podcast, quieres hacer una empresa de lo que sea, fíjate en los que lo están petando y hazlo como mínimo igual. Y el primer año, lo primero que tienes que hacer es imitar. ¿Sabes? Copia y pega, no inventes la rueda, no intentes hacer tú algo extraordinario porque es una tontería. Luego ya irás percepcionando cosas que se adapten mejor a ti y tu pelotita de nieve, como a mí me gusta llamarla, pues ya la irás haciendo como tú quieras. Pero para que la bola de nieve tire, tienes que copiar y pegar. O sea, es decir, ir haciendo lo mínimo. O sea, lo mismo. Que es lo mínimo que hacen pues los que lo están petando. O sea, es que Sí, sí. no hay otra. Así es, estoy de acuerdo. Antes que tú has comentado, lo hemos pasado de largo, pero bueno, lo voy a recuperar, que tú tienes pareja. Entiendo que ella convive o sea, también le gusta este tipo de modo de vida, ¿no? O sea, tu chica también practica, bueno, que se cuida, va al gimnasio y todo este tipo de cosas. ¿Crees que sería bastante difícil
con una persona que fuese un poco más sedentaria o que no le gustase tanto? No. En mi caso, tengo la suerte de que compartimos en este caso aficiones y evidentemente ella, el estilo de vida que lleva es el mismo que el mío, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que ella no es competidora, pero bueno, disfruta mis Ya. competiciones como si fuesen suyas, la verdad. Pero considero que lo importante no es compartir eso, que creo que al final siempre suma, porque al final creo que puedes ganar tiempo de calidad Ujú. o ciertas cosas que vienen muy bien a la hora de tener una pareja a largo plazo, ¿no? Y compartir ese tipo de cosas. Pero como mínimo tiene que haber apoyo y respeto, ¿vale? Y considero que con eso se puede ir a cualquier lado. Luego, como digo, si compartes, creo que es todavía mucho mejor. Pero como mínimo, apoyo y respeto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que te he dicho antes fuera de cámaras que yo he tenido un familiar que se dedicó al culturismo durante mucho tiempo, aunque yo no conviví mucho con él, pero sí que me tenía la percepción, por lo que me contaban la gente que estaba alrededor, que suele ser como gente muy egocéntrica o que son tan estrictos con su vida para poder llegar a esos niveles que es muy difícil seguir ese ritmo de vida, ¿sabes? Porque al final hay que ajustarse mucho a lo que necesite esa persona. Es que yo creo que eso es un error. Ujú. Es que yo creo que eso es un error. Todo lo que no pueda ser... Y es que volvemos a lo mismo y a lo mejor soy un poco redundante, pero creo que es la clave. Todo lo que no pueda ser equilibrado y sostenible en el tiempo se hunde. Sí, no, Entonces, hay además que estoy muy contigo porque yo siempre digo que en el equilibrio está el éxito. Yo creo que los extremos no funcionan para nada. A pesar de que en ciertos momentos sí es verdad pues que hay que ser más exigente o privarte de ciertas cosas porque en ese momento toca, pero que a la larga sí es cierto que tienes que mantener como, pues eso, un un equilibrio. equilibrio. Y luego, por supuesto, que también lo hemos hablado antes, sí que quería tocar un poco el tema este del dopaje, que además tú me has transmitido un punto de vista que antes pues, ni siquiera lo había pensado y quería tocarlo un poco. ¿Tú cómo ves que siempre es un tema como muy presente en el tema del culturismo? Sí, y sobre todo es un tema bastante tabú, ¿no? Pero el problema es que está muy presente en el mundo del culturismo porque posiblemente sea el deporte, aunque no está considerado como tal, el más obvio en el que se utilizan estas ayudas ergogénicas, Ujú. pero sí que es verdad que está presente en el deporte en general, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre tengo un mensaje para la gente y es que por favor, dejen a un lado la hipocresía. ¿A dónde quiero llegar con esto? Creo que hay que ser consecuentes con lo que se quiere, con lo que se pide y con lo que se obtiene de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que el dopaje está implícito en muchísimos deportes. Hay muchísimo dinero de por medio y al final esto no deja de ser un show, un espectáculo y al final todo el mundo quiere generar y Ujú. para eso se necesita pues mantener vivo ese espectáculo, ¿no? Entonces, considero que la gente quiere espectáculo pero no está de acuerdo con las cosas a lo mejor que hay que pasar para conseguir ese espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, antes hemos puesto el ejemplo a lo mejor del ciclismo, ¿no? Ujú. Creo que además muchas veces el dedo no les deja ver el sol, ¿no? Se achaca mucho todo al tema del dopaje. El otro día puse ejemplo hablando en el gimnasio con un cliente, el tema de, por ejemplo, Lance Armstrong, creo que tiene 7 tours, ¿no? Y la gente dice, no, iba dopado. Bueno, hay muchísimos más ciclistas que van dopados y a lo mejor simplemente son gregarios. Trabajan para los cabezas de serie, de equipo, y no han ganado 7 tours. O sea, creo que no se puede menospreciar el trabajo de una persona por ir dopada cuando es una persona que se dedicaba en cuerpo y alma a ello, entrenaba mucho, se dedicaba a la dieta, la cuidaba única y exclusivamente para ello. Creo que además era Ujú. un loco del ciclismo. Entonces me refiero, no sé hasta qué punto él sin dopaje hubiese ganado los 7 tours. Lo que tengo claro es que muchos otros haciendo lo mismo no lo han conseguido. Ujú. Entonces todo eso conlleva lleva un trabajo detrás que la gente parece que cuando se habla de dopaje elimina por completo. Y esto no Sí. funciona, yo me dopo y me tumbo en el sofá y los resultados llegan solos, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? En el caso del culturismo, que es algo muy obvio, aunque a alguien no le guste el culturismo, y yo, es completamente lícito, em, pero yo creo que una persona a lo mejor pagaría un dinero, por poco que sea, por ver a un tío que pese 130 kilos sin nada de grasa, porque sería algo como muy espectacular, ¿no? En cambio, no pagarían dinero por ver a un tío que pese 70 kilos sin grasa. Ujú. Entonces, claro, a eso voy con el tema de la hipocresía. Tú lo que no puedes pedir es físicos de 130 kilos sin grasa y pedir que no haya dopaje, porque eso
a nivel fisiológico es imposible. ¿Vale? Entonces hay que ser un poquito consecuentes con lo que pedimos. ¿Hasta qué punto un cuerpo natural puede llegar a estar en esos físicos que tiene el culturismo? Existe culturismo natural, Ujú. pero yo personalmente soy partidario de que exista el dopaje de manera regulada. Cuando tú regulas Ujú. el dopaje, va a haber gente que pueda trabajar o abrirías mucho campo para médicos deportivos, para hacer las cosas de una manera mucho más cuidada. En este caso, el problema que hay es la avaricia de la gente, ¿no? Y estoy harto de ver en, pues posiblemente competiciones de culturismo natural, gente que no es natural. Y creo que es un poco lamentable que haya gente que sí sea natural y tenga que lidiar el competir contra atletas que están engañando, ¿no? Entonces, siempre va a haber gente que engañe, porque al final, pues bueno, no deja de ser una manera de ganarte la vida por la imagen que generas o los ingresos que te pueden dar eh, Ujú. con todo lo que rodea esto, ¿no? Y al final considero que si tú abres el dopaje, tú no puedes decir, es que está así porque está tomando esto, porque tú también puedes tomarlo y no estás de la misma manera. No Pero sé por, si, no sé si lo conoces, pero vi un podcast también súper interesante de ahora hay como, no unas olimpiadas, pero hay como unas competiciones, es que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que sí que está como permitido el dopaje hasta cierto. la sacó Donald Trump con su hijo y demás en Estados Sí, Unidos. sí, creo que es esto, ¿no? Y han conseguido que un nadador consiguiese un récord que era imposible si no había ciertas ayudas y tal. Y tienen como un dopaje regulado, como tú dices. Y dicen que pues es como el futuro, entre comillas, del deporte porque va a dar un espectáculo muchísimo mayor. Es que si lo que buscas es el espectáculo, es que es el siguiente nivel. Pero yo sobre todo voy ya no eso, a la ética de todo esto, ¿no? O sea, al final, si quieres quitar el dopaje, yo estoy de acuerdo, perfecto. Pero ¿cómo controlas que haya gente que no lo haga? Y luego, por otro lado, hay mucha gente que está dopada Mm, y que se enmascara todo eso, porque al final no deja de ser un espectáculo que genera muchos ingresos, mm, ¿vale? Entonces, ya. bueno, yo sí sería partidario de regularlo. Luego habrá gente que diga, vale, pero es que aunque lo regules puede haber gente que haga el burro con estas cosas. Bueno, el alcohol en teoría es legal y hay Sí, gente bueno. que tiene problemas severos con el alcohol y no hacen nada por evitarlo, ¿no? Mm, Pues esto es un poquito lo mismo, pero por lo menos vas a conseguir que gran parte de la gente haga las cosas de una manera muchísimo más controlada y muchísimo más segura. mm, Y que no haya esos engaños, que es a lo que yo voy con el tema de la ética, que siempre están presentes. mm. Pero ¿y por qué no está regulado a día de hoy? O sea, ¿por qué no hay un comité que esté estudiando si se dopan o si hay irregularidades? No, sí, sí existe ese Ah, vale, vale. comité. Sí existe No, como dices que no se sabe si se están. Es que depende de las federaciones, depende de los deportes, ¿vale? Las pruebas, los análisis que se hacen de cara a ver o Ujú, comprobar ese dopaje posiblemente sean muy caros. ¿Vale? Entonces, ya. no todas las federaciones, al final no deja de ser, como digo esto, un espectáculo y al final ningún promotor busca perder dinero. Entonces, si tú tienes que hacer controles a todo el mundo, Vale, vale, se vale. vuelve inviable, ¿no? Y luego, por otro lado, con el tema de la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje y demás, bueno, creo que hubo un hacker que entró y demás, sacó ciertos nombres de atletas que ellos tenían en la lista que no habían salido a la luz, porque posiblemente fuesen figuras del deporte que no interesaba, porque a lo mejor, pues como hablamos, todo eso genere muchas pérdidas a nivel económico, que esto no deja de ser al final un negocio. Sí, además es que hay como una mancha muy borrosa cada vez que sale algún deportista con el tema del dopaje y que también hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con la información que se da porque ahí recuerdo que hay algunos que han sido pues a través de incluso un medicamento o algo, una crema que se tienen que echar y Pero ese es el problema. O sea, ¿cómo regulas eso? Por ejemplo, tú imagínate que tú eres asmático y yo no. Al final, si tú eres asmático, te tienen que recetar para tomar broncodilatadores, ¿vale? Porque tienes un problema. Pero posiblemente con los broncodilatadores ya tú no. ya estés por Ujú. delante de mi nivel, ¿vale? Pues bueno, creo que hay mucha más gente asmática reconocida por médicos en tema de Olimpiadas de las que realmente son. ¿Sabes? Hay formas de enmascarar, hay formas de cubrir, pero al final el prestigio que genera todo eso es mucho mayor y la gente al final no tiene esa ética o esos valores de decir, bueno, no todo el mundo, hasta aquí yo prefiero intentar hacer esto y ganar que no quedarme en el camino. Y es un poco triste porque luego, por ejemplo, hablamos de los 7 Tours de Armstrong, claro, a él se lo retiraron, pero los ganó. A él se lo retiraron.
a ver si eres capaz de decirme los 7 ciclistas que ganaron el Tour una vez que se lo han retirado a él. El que no se acuerda a nadie, porque a ti que te den un título póstumo Sí, sí. 3 años después, bueno, te quitan todo el glamour, te quitan el prestigio, realmente no te sirve para nada. Ujú. Vamos a pasar a una segunda parte del podcast que hago siempre, Mm. que te voy a tirar una batería de preguntas y a ver qué te sale dentro, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor miedo? No sabría decirte uno, la verdad, ahora mismo, pero se me ha ido un poquito más al tema personal. A lo mejor quizás decepcionarme a mí mismo y decepcionar a la gente que me quiere. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que siga siendo como es. Que no. Que sea. Es que no cambiaría nada. Que sea como es y que sea fiel a sus principios, a sus valores. ¿El mejor consejo que te han dado? A lo mejor esto es lo que me tenía que haber dicho que me preparase. No, me encanta Eh, además me encantan las pausas que haces de pensarlo, me encanta, porque es que de verdad lo quieres sacar. Sí, pero no tengo ahora mismo un, un consejo en mente Mm. así que me llame la atención. Que Bueno, yo recuerde. te sigo diciendo. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Viajar. eh, Es que no se me ocurren ahora mismo, por así decirlo, sueños o metas que tenga a ese nivel y realmente creo que en ese aspecto estoy contento con mi vida y con lo que estoy consiguiendo y simplemente seguir creciendo a nivel personal y a nivel laboral. Mm. ¿Recuerdas ser el día más feliz de tu vida? ¿O un día muy feliz en tu vida? Te podría decir alguno que recuerde, Sí, sí, sí. pero realmente posiblemente no fuese el más feliz de mi No, vida. bueno, este es difícil, es feliz, es difícil. A nivel profesional, en la última competición que hice en noviembre gané el carnet profesional de Guava. Mm. Y curiosamente, en los 8 años que llevo de competición es la única competición que he ganado. Así que fue, por así decirlo, para mí muy importante porque fue como primera competición que gano y fue en el momento justo y en la competición, pues en ese momento más importante que a lo mejor podía Ujú. tener, ¿no? Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Carismático. Ujú. ¿Y un propósito que tengas para este año? Eh, Crecimiento personal y profesional. Ujú. Muy bien, pues Rodrigo, tío, de momento hasta aquí. Muchísimas gracias, la conversación me ha encantado. Repetiremos en el futuro si es necesario. Sin ningún Espero problema. que lo hayas disfrutado y nada, te dejo como hago siempre, que mires a cámara y le mandes el mensaje que tú quieras a la gente. Hay que entender que el deporte no es solo estética, sino que es salud. El sedentarismo es una enfermedad silenciosa que multiplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas. Todo el tiempo que inviertas ahora en hacer deporte evitará años de problemas de enfermedad en el futuro. Así que ya sabes, haz que pase.